Bienvenidos a esta sección After Office del programa El Cliente. El día de hoy estoy muy contento porque me complace presentar realmente a un ícono de la creatividad en el Perú y diría yo en Iberoamérica, a Juancho Gómez de la Torre, que además ha sido creativo cuando yo estuve en cervecería, en Cervesur, y que además yo he apreciado muchísimo toda su trayectoria, una trayectoria que ha marcado muchos hitos en el país, tanto de creatividad, con premios de como Cannes, Ojo Iberoamericano y muchos más, pero también premios como de efectividad publicitaria a nivel DF. Juancho, bienvenido al programa El Cliente y a esta sección más relajada donde vamos a aprovechar todo lo que tú en toda tu trayectoria has hecho. La primera pregunta. Sí. ¿La creatividad ha muerto en el país? ¿Algo está pasando con la creatividad que ya no recordamos aquellas campañas memorables y elementos que se van como que ya quedando en la historia? Lo primero que uno se debería preguntar es por qué la creatividad existe en el marketing y en la publicidad. Y si uno se pone a hacer un poco de memoria, en realidad cuando surgen los medios masivos, básicamente tenían una programación muy atractiva. Y entonces surge la necesidad de que la publicidad y la parte comercial también la tenga. Entonces, a partir de ahí se empieza, ¿no?, a generar todo esto que formó después la industria de la publicidad. Entonces, a lo que asistimos es a como una laguna, le llamaría yo. Un momento en que nos olvidamos de algunos fundamentos. Y uno de los fundamentos neurálgicos, ¿no? Sí. De columna vertebral para no solo creatividad, sino el marketing en general, para las empresas. Pero en concreto, como me estabas preguntando, claro, el tema de la creatividad, creo que ese es el tema. Como que nos hemos olvidado de usar el músculo más potente y una de las fuerzas transformadoras más fuertes de las que dispone el marketing y la publicidad, que es la creatividad, que la creatividad en el fondo es una capacidad de solucionar problemas de una manera sorprendente, ¿no? A veces siempre se dice que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Y la creatividad depende de un gran insumo que es el brief del cliente, ¿no? Porque muchas veces en los premios creativos se ha hablado de que la creatividad per se es muy linda, muy bonita para los premios y ese tipo de cosas, pero en la realidad no vende. Y yo creo que la creatividad sí vende en la medida que esté anclado con buena estrategia detrás. En realidad no, yo voy un paso más atrás. El consumidor es el jefe, el consumidor es el que define el partido. Tanto los anunciantes, los marqueteros, como los publicistas, incluso los realizadores, nos debemos al consumidor. Al cliente, a ese cliente final. Así es, a ese cliente final. La necesidad de trabajar con una estrategia y con una guía, con una plataforma que permite expresarse a la creatividad desde un lado pertinente, desde un lado en que la marca participe pues, de manera protagónica, ¿no?, es la forma correcta en la cual la creatividad realmente puede llegar a funcionar. No, o sea, no, la creatividad per se no sirve. No sirve. La creatividad con objetivo sirve. La creatividad con un propósito sirve. La creatividad con una identidad y diferenciación de marca, construcción de marca es que sirve. Entonces, sí, tú no puedes hacer nada sin haber pensado antes, de manera muy profunda, cuál es el propósito y qué cosa es lo que tú vas a hacer. Y una vez que ya lo tienes claro y tienes esa estrategia clara, ya entonces la creatividad empieza a tener importancia, ¿no? Entonces, creo que ese equilibrio, delicado entre estrategia y creatividad son las que hacen que nuestro trabajo tenga sentido, ¿no? Ahora bien, yo siempre he tenido como opinión que una buena campaña efectiva trae como consecuencia una buena sociedad entre cliente y agencia. Sin ninguna duda. Un buen trabajo entre los dos. Y creo que ese impulso, ese reto que como cliente, anunciante, le das al creativo para que explote toda esa estrategia que tú tienes detrás, creo que es la fórmula correcta, ¿no? A veces
una mala campaña no es de la agencia de publicidad, sino tal vez del cliente mismo, ¿no? Ahora, tú has estado en Walter Thompson, en Leo Burnett, en Circus, también como dueño de la agencia, que se convirtió en una agencia extraordinaria, líder en el Perú y en Latinoamérica. Has pasado por muchas agencias que las has creado tú y que las has forjado y has dado un prestigio a estas agencias. ¿Cómo dirías desde ese ángulo y de esa experiencia que hoy están respondiendo las agencias de publicidad nuevas en el país? Yo creo que la ética, los principios, son algo súper importante. Yo, más allá de todo... Qué bueno que lo menciones. Ya, más allá de todo lo que se comenta de manera, digamos, más espontánea, uno de los temas que yo creo que es importante resaltar es la relación duradera con las marcas. Porque tú no puedes construir una marca si estás pues, con un cliente de 2 años. Pero para que eso suceda, tienes que ganarte su confianza. Entonces, uno de los factores, digamos, que se comenta poco, pero yo por lo menos en el caso tanto de Leo Burnett como de Circus, que fue lo más reciente, digamos, tuve relaciones de 20 años con clientes. Yo tuve BCP, yo he manejado 20 años del BCP, he manejado 19 años Falabella, y cuando hablo de BCP y Falabella estamos hablando no solo esas marcas, sino todo a su grupo, ¿no? Porque también tuvimos relación con Pacífico, con Prima, con Totus, con Sodimac. Y eso además te da un conocimiento de la marca profundo, ¿no? Claro, pero tú no vas a lograr esa relación de 20 años si no tienes un compromiso serio y no da resultados. Exactamente. Entonces, esa ética profesional, esa búsqueda de la excelencia, ese compromiso con la excelencia, ese compromiso con hablar de cosas que de verdad le importan a la gente. Lo que yo diría, respondiendo a tu pregunta, es la publicidad tiene que preocuparse por hacer publicidad que la gente quiera ver. ¿Qué hace todo el mundo cuando lo atacan, porque así se siente atacado, en YouTube con un mensaje? Lo corta. Lo cortas. ¿Y por qué lo corta? Porque no logra haber mensajes que estén dando ese enganche que hace que la gente verdaderamente quiera verlos, ¿no? Entonces, hay una crisis en eso, ¿no? Que yo creo que hay que resolver y que hay que recuperar en cierta manera. Y encontrar la manera de hacerlo con los nuevos medios, ¿no? ¿Dónde te sale la vena creativa? ¿El creativo nace o se hace? ¿Dónde empezaste de joven? Yo leía que tú habías estado en varios lados del país, en la selva, en el norte, y que de alguna manera habías visto también la idiosincrasia, porque conocer en profundidad la idiosincrasia del país donde tú vas a hacer creatividad es importante. Lo que yo creo que hace al creativo desde ese punto de vista es el conocimiento del comportamiento humano. Es, yo creo, uno de los ingredientes importantes. Entonces yo sí creo que un creativo es un observador de qué pasa con la gente, un cuestionador nato, es alguien que dice por qué esto pasa, por qué esto no pasa, cómo podemos hacer que la gente se pueda entender mejor. Creo que ahí es donde está un poco la clave de donde salen las mejores ideas, ¿no? Ahora, estamos casi como en una jungla, Juancho, porque tal vez nos está faltando comunicación desde el punto de vista cívica. Manejamos como queremos, hemos institucionalizado la coima, ya la corrupción ya no nos sensibiliza. Ahorita matan a una persona por un celular y bueno, otro más que murió. O sea, algo nos está pasando, algo tenemos que cambiar o revertir, ¿tú crees? Sí, eso por un lado, pero por otro lado está faltando resaltar, tener íconos, ¿no? Que nos sirvan de guía, que nos sirvan de gracias. Gracias. Que nos sirvan de alguna forma de ejemplo. Lo que quiero decir, tú prendías el televisor y te encontrabas con un tipo como Tealdo, que se había preparado tremendamente, increíblemente para entrevistar a estos señores que era una oportunidad única, no habían venido al Perú nada más y nada menos que los tripulantes del Apolo 13 con un científico de la NASA. Entonces, cuando eso lo contrastas con algunos programas de los que hoy día tenemos, que yo entiendo que también existe una programación de entretenimiento, pero si todo se queda en la epidermis, en la capa superficial, la gente recibe pocos estímulos y entonces nos degradamos en cierta manera, ¿no? Nos degradamos como sociedad. Se pierde el respeto, se pierde la profundidad de pensamiento, se pierde la excelencia. Claro, entonces,
empieza a triunfar cierta chabacanería, ¿no? Es que el contenido que tú el señalas, morbo, ¿no? claro, el contenido que tú señalas se ha perdido, o sea, hemos involucionado. Yo creo que nosotros nos tenemos que imponer un cierto nivel. Cuando hablo de excelencia me estoy refiriendo básicamente a decir, yo para poder salir en la televisión y dirigirme a un gran público, tengo que dar a cambio algo, ¿no? Entonces, claro, muy fácil es decir, no, esto es lo que le gusta a la gente. Entonces, claro, yo también podría decir, oye, a los chicos les gustaría ver un poco de porno en el colegio, ¿por qué no le ponemos eso, no? Claro. Entonces empezamos a bajar la vara y llega un momento en el cual nuestro nivel de exigencia se empieza a disminuir. Entonces, yo creo que lo que pasaba en realidad con la televisión, por hablar específicamente de los medios masivos, o hoy día también podríamos trasladar eso mismo a los medios digitales, es que antes había un esfuerzo por lograr crear algo de nivel. Juancho, un placer realmente tenerte en el programa. Quiero hacer un brindis por habernos juntado después de tiempo y hacerte otra pregunta que puede ser interesante y que nos puedes ayudar como creativo. Salud. Salud. Se acerca la celebración del Padre, el Día del Padre. Creo que cada vez se ha deteriorado demasiado. ¿Cómo hacer para levantar ese posicionamiento? Porque más son los buenos padres que los malos padres, pero parece que los malos padres, como todo en la vida, son los que hacen más publicidad. Lo que yo creo que hay que dar es salidas. Yo fui papá a los 21 años, o sea, recién cumplidos. Ya. Habría que entender bien cómo hace un chico a los 21 años para ser papá y encima... Yo te gané un poquito, te cuento. Yo fui papá a los 18. Ya. Perfecto. Bueno, entonces podemos hablar de lo mismo. Entonces, creo que ahí esa es la otra parte. Nos falta divulgar y entender cómo es que las personas salen adelante en la vida. Nadie le enseña a ser padre a nadie. Falta más difusión de eso, ¿no? Entonces sí es verdad que hay papás irresponsables, sí es verdad que hay papás canallas que los tienen que enjuiciar para que les den lo que le tienen que dar a sus hijos. Pero no se nos puede quedar en ese lado. Hay que compensar, ¿no? Y mostrar estos otros modelos, estos casos, para que la gente diga, oye, mira, finalmente hacer las cosas bien es lo que te da mayores satisfacciones. Realmente un placer. Espero tenerte nuevamente tal vez en el estudio del programa. Genial. Y seguir desarrollando y hablando sobre la publicidad y el marketing en el país, que creo que tenemos que, como todo ciclo, hay que buscar que ese ciclo aumente nuevamente para poder vivir esta creatividad que es recordada y que es posicionada adecuadamente. Estuvimos con Juancho Gómez de la Torre, realmente en esta sección After Office. Para mí ha sido un placer, espero tenerte en otra oportunidad. Y no sé si quieres dar unas palabras sobre la creatividad en el país o sobre lo que tú quisieras comentar. No, mira, yo te diría dos cosas. Uno, agradecerte la invitación. Un inmenso placer volver a encontrarnos y poder conversar. Y sí, el mensaje básico es que yo sí soy un convencido del poder transformador de la creatividad. La creatividad tiene la capacidad de resolver prácticamente cualquier problema. Salud por la creatividad. Salud.